¿Cómo pasamos de ser un país receptor de migrantes a convertirnos en una de las mayores diásporas del planeta? Venezuela fue durante mucho tiempo un país de llegadas. Una tierra donde la gente bajaba de los barcos, no desde donde los abordaba. Caracas, una ciudad llena de idiomas foráneos que se hablaban en las esquinas. Aunque hoy todo esto nos suena lejano, no hace mucho que los italianos y los españoles llegaban a Venezuela a abrir ferreterías, abastos, tiendas de esquina, y los colombianos cruzaban la frontera buscando la paz que no podían encontrar en su propio territorio. Éramos el país del petróleo, de la promesa fácil, del futuro asegurado. Un pequeño país que de la noche a la mañana se había convertido en un gigante. Lo malo de las promesas fáciles es que se rompen tan rápido como se hacen. Ni nuestras políticas migratorias eran tan inclusivas con todos, ni nuestra democracia era tan resiliente. Hoy somos una nación regada por el mundo. Casi 8 millones de historias rotas, de pasaportes vencidos, de vidas en pausa. ¿Quiénes éramos antes de irnos? ¿Y qué queda cuando un país se abandona a sí mismo? Bueno, bienvenidos todos a otro episodio de Posición Incómoda, del podcast de Hacha y Machete. Hoy vamos a tocar un tema que creo que nos atañe a todos los que estamos acá directamente y bueno, también a otros 8 millones de venezolanos que están en la misma situación que nosotros, ¿sí? Que es la realidad de los migrantes venezolanos y bueno, la historia de la migración asociada a nuestro país. Como casi todas las semanas, la socióloga Ana Canela Caldeira, el abogado Daniel Cardoso, el politólogo Luis Ramiro y yo, Luquen Quintana, que no tengo título. Bueno, vamos a empezar hablando un poco hoy sobre cómo fue o cómo se derivó todo este tema de la migración en Venezuela, cómo fue este país que en algún momento era polo de recepción de migrantes y, bueno, cómo nos convertimos en un país más bien de gente que salía, que sale. Exacto. En lugar de... ¿Cómo pasamos de receptores a emisores? Exactamente, a emisores masivos, ¿eh? Quizás sí, una medida mucho mayor a la que era originalmente. Para eso creo que empezar con una contextualización muy clave sobre cómo fueron los procesos migratorios hacia Venezuela antes de que empezara toda esta etapa terrible que estamos viviendo actualmente. La recepción de migrantes en Venezuela la voy a poner en 2 o 3 platos de forma muy sencilla. Empezó inmediatamente después del proceso de independencia. Bueno, hubo un decreto de 1831 en el cual se abrían las puertas a recibir a migrantes de naciones europeas que querían venir, digamos, de nuevo a colonizar, pero a colonizar ya ahora en rol de ciudadanos de la nueva república, en rol de dominadores. Hay el caso de los irlandeses y casos de, bueno, españoles que vinieron después de la independencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre siguió habiendo este flujo migrante desde Europa hacia Venezuela durante muchos años. Entendiendo que, bueno, tampoco la situación política venezolana era la más estable, guerra federal, claro, guerras civiles, caudillos militares, etcétera, etcétera. Luego una ley de inmigración de 1841 que también es relevante. Los invitamos a que revisen esto para no aburrirlos con temas históricos tan detallados. Y poco a poco, a medida que se fue acercando el siglo XX, estas políticas como de migración selectiva se mantuvieron luego cuando, o sea, con Guzmán Blanco y luego cuando empezó el siglo XX con López Contreras y con Medina Angarita. Y ahí podemos diferenciar como dos momentos muy particulares, ¿no? Un momento de la migración inmediatamente post-independencia y luego después de la guerra federal y demás, donde estaba el país como repoblándose después de todas las desgracias que sucedieron y toda la movilidad territorial que hubo. Y luego, a partir de los años 30, los años 40 y parte de los años 50, la recepción de la gente que huía de la guerra y en Europa y de la pobreza de la posguerra, ¿no? Bueno, incluso diría, antes de López Contreras, con Gómez también hubo este flujo migratorio posterior a la Primera Guerra Mundial, que muchos trabajadores... Es correcto, también, no solamente de la Primera Guerra Mundial, me lo estaba dejando por fuera, sino también con el boom petrolero en Venezuela en los años 20, a finales de los años 20 y en los años 30. El primer boom petrolero, pues evidentemente hubo una gran cantidad de migrantes de los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado Zulia y en las zonas donde había yacimientos petroleros y de otros países que llegaron al país. Eso le empezó a dar a Venezuela un carácter un poco cosmopolita hasta cierto punto. Las ciudades venezolanas eran ciudades donde convivían gente de muchas nacionalidades. Y bueno, me encanta el concepto de Naguanagua, ciudad cosmopolita. Exactamente. ¿No? Una cosa espectacular. Maracay, ciudad cosmopolita. Bueno, pero la verdad es que, por ejemplo, Maracaibo sí que lo era, ¿no? Tenía una gran cantidad de gringos viviendo en Maracaibo y viviendo en las instalaciones petroleras y demás.
sin entrar en el tema de que esto era también como una especie de neocolonialismo que se estaba gestando en... No, pero que el béisbol se haya convertido en el principal deporte habla de esa influencia migrante de la explotación petrolera. ¿Estás bravo? ¿Por qué estás así con los bracitos cruzados? Ajá, y el Spanglish, o sea, empezó ahí... Ya, hay una influencia, sobre todo de esta época que mencionaba Ramiro, que olímpicamente me estaba dejando por fuera de digamos, una influencia cultural sumamente importante en el idioma, o sea, en el lenguaje, más que en el idioma, en el argot popular, bueno, en la cultura hasta deportiva, el tema de que, bueno, quien no lo sepa, en Venezuela el deporte nacional es el béisbol, no es el fútbol como el resto de Sudamérica, ¿no? En eso nos parecemos mucho más a los países del Caribe que al resto de América Latina, ¿no? También de esas migraciones previas de la mitad del siglo XX hacia atrás, había también mucho incentivo a la agricultura. Había un know-how del trabajo de la tierra e interesaba, de cierta manera, importar ese conocimiento para explotar la tierra. Es correcto. O sea, el país estaba absolutamente empobrecido después de la guerra de independencia y traer a esta gente, en principio, era una manera de repoblar y además de hacer productivo el país otra vez. Ahí suceden cosas inauditas como la colonia Tovar, un pueblo alemán, como si fuese un pueblo de Baviera en la mitad del estado de Aragua, en Venezuela, donde todavía hoy en día hay como una cultura ahí bastante... Si te quieres como una salchicha. Un poquito, si quieres comer una salchicha alemana, te la puedes comer ahí. Un ejemplo de no integración. ¿Cómo? Un ejemplo de no integración... Bien raro, debo decir. Hay otros ejemplos de esto en otras partes del mundo. En Chile saben de esto, de estas colonias alemanas y el tipo de cositas que en algún momento trajeron. No estoy comparando porque sé que en Venezuela no ha habido este tipo de escándalos, pero sí que es verdad que es una comunidad bastante cerrada, fue durante mucho tiempo una comunidad cerrada donde venían alemanes a cultivar la tierra y que hoy en día sigue siendo un emplazamiento como una especie de pueblo en la mitad de la nada, pueblo de la Selva Negra, ¿no? Con unos niveles de incesto bastante importantes. Bueno, esos son chismes de Luis Ramiro, no me involucren en esos chismes. Pero muy ricas. Bueno, pero mucho apellido repetido. Concentración, por favor. Entonces, vale, viene el periodo posguerra, o el periodo de, digamos, llamémoslo 1939-1950, donde, por ejemplo, mi familia llega al país, por lo menos mi familia paterna, ¿no? Y ahí creo que es interesante. Si tienen comentarios que hacer sobre esto, bienvenidos. Maldito Franco. Yo comento la historia mía, por ejemplo. Todos o una gran cantidad de refugiados españoles de la guerra civil, en este caso, por lo menos en mi familia paterna, vascos republicanos exiliados de la guerra civil, que llegaron a Venezuela en condiciones paupérrimas, fueron recibidos por el gobierno de Medina Angarita. Y bueno, que consiguieron en Venezuela, que para aquel momento era irse de Bilbao a Venezuela, era como lo mismo que le dijeran que se estaban yendo para un país desconocido en el Oriente Lejano o en África, o sea, no tenían ni idea de qué había en Venezuela y qué estaba sucediendo. Bueno, fueron recibidos de manera, digamos, muy humana. Se les dieron oportunidades de movilidad social y bueno, poco por eso mi familia por parte de padre, bueno, pues pasaron de estar en la pobreza extrema cuando llegaron a que sus hijos pudieran estudiar, tuvieran cierta movilidad social, eso acompañado también de la influencia de la democracia o la vuelta a la democracia en el país. No sé en el caso de ustedes, su familia, ¿en qué momento llegaron al país? Si tienen familia de extranjera o... No, la verdad es que... Es que a mi abuela la violó un español. Bueno. Esta parte vamos a poner un gran Wow. No, ese afortunadamente no es mi caso. Exacto, pero creo que diría que va muy lejana a mi relación con... no sé, españoles. Es importante comentar esto porque... Bastante criollo lo que quiero decir. Es importante comentar esto porque dentro de los bloques migratorios venezolanos, y ahorita es importante que ahorita vamos a hablar, si quieres lo puedes introducir tú, Daniel, como que estos momentos de la migración, de la migración actual venezolana, que van en paralelo a la crisis del chavismo y la crisis del país, creo que se pueden diferenciar diferentes bloques sociales que migraron comparados con los bloques sociales que... O sea, que yo trazaría un paralelismo con los bloques sociales que también llegaron al país en su momento, ¿no? Porque tenemos esta migración de los años 30, de los años 40, donde era predominantemente blanca, predominantemente europea, que fue bien recibida porque venían con un nivel educativo alto, etcétera, etcétera. Estaban, según los gobiernos de la época, mejorando la raza. Y luego la migración que empezó a llegar después, ¿no? Sí. Porque a partir de los años 60, a partir de los años 70, incluso de los años 80, pues empezamos a ver una migración en Venezuela que igual fue recibida, pero que empezó a ser menos aceptada, de Ecuador, de Perú,
No, y fue una migración organizada desde el Estado también, o sea, que estaba mucho más organizada de la que pudo venir, bueno, que ya vas a hablar. Bueno, claro, pero Próximamente. quiero decir, ahí empezaron a llegar, por ejemplo, de forma masiva colombianos que venían huyendo de la guerra civil en Colombia, de la insurrección armada y de niveles brutales de violencia que hubo en Colombia entre los años 70, 80 y 90, y empiezan a ver como estas reacciones también del Estado venezolano de que, bueno, vale, hemos sido muy abiertos con la migración de un perfil étnico y social y racial, pero ahora cuando llega una migración distinta, más empobrecida, etcétera, el tema cambia, ¿no? Sí, sí. Sí, es que de alguna manera, bueno, lo que comentaba Ana Karina me parece importante, ¿no? Porque esto, retomando lo de López Contreras, que de alguna manera con esta oleaje, este primer oleaje migratorio que llegó después de Gómez, fue uno de los primeros que crea un instituto como para normalizar el tema de la inmigración, y luego en el primer gobierno de Carlos Andrés se crea la ley de inmigración que de alguna manera pretende regularizar a todas estas personas que están llegando, ¿no? Estamos como, había una posición de Estado, de políticas públicas abiertas a recibir inmigración, pero cuando la situación empieza a cambiar, cuando empezamos a recibir este oleaje ya de una inmigración más pobre, de alguna manera empiezan a salir las alertas y se empieza a restringir mucho más desde el propio gobierno hacia la llegada de inmigrantes. Yo la encuentro que fue una migración silenciosa que se fue incorporando geográficamente a sectores de la periferia urbana, las barriadas populares, y empezó a ser conflictiva en la medida en que encuentro yo, ¿no? Que empezaron a despertar cierta conciencia cívica de necesitamos ciertos servicios mínimos garantizados por el Estado. Ahí empezó a ser conflictiva en la medida en que se salía de control el crecimiento poblacional en estas periferias. Y eso alimentó lo que tú decías, la porofobia, la diferencia, esta discriminación constante del inmigrante según el origen, ya viene también de allí. No es lo mismo un inmigrante europeo, porque además era una política de Estado, pero tampoco es lo mismo un inmigrante pobre sudamericano, pero era más sobre la connotación del origen. Eso resuena al día de hoy también. O sea, la migración venezolana ha sido recibida de una forma u otra diferente según el momento de la migración, o sea, el año en que migró la persona y la clase social. Y ya quizás en otro tercer elemento, por lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile, el del trato de venezolanos, por la tez de piel. Sí, sí. Pero yo creo que hay un paralelismo sobre las oleadas migratorias que recibimos y también sobre cómo hemos sido tratados nosotros respecto, o sea, que es un fenómeno global y que en Venezuela se pueden ver desde esas dos vertientes, cuando fuimos un país receptor y ahora como país emisor. Pero no, tal cual. Y eso con justamente lo que comentaba. Veíamos posiciones, por ejemplo, coincide de alguna manera con el empeoramiento económico que estaba ocurriendo en el país, ¿no? En los 80 con el Viernes Negro y todo esto. Entonces, típico, y justamente para hacer este paralelismo, cuando la situación económica, o sea, somos de brazos abiertos, cuando la economía va bien, tenemos en teoría esa idea, esa capacidad de recibir, que aún probablemente la sigamos teniendo cuando la economía empieza a ir mal, pero como hay que buscar un culpable, pues probablemente apuntemos a los pobres, Sí, a aquella migración de tez morena a la que, no sé, personajes como Rafael Caldera apuntaba y decía que inmigración blanca sí, morenos no. Sí, ahí hay dos cosas interesantes. Esto, que lo acabas de comentar, digamos, esta xenofobia, aporofobia entendida como fobia a los pobres, básicamente, que, digamos, intrínseca, que a veces queremos negarnos a nosotros mismos, que en Venezuela también existió, pero que existió y que existe, ojo, porque vamos a hablar hoy también de este fenómeno del migrante anti-inmigrante que todos conocemos, todos tenemos alguna instancia a nuestro alrededor de este tipo de gente, ¿no? Quiero decir, hubo esta recepción global digamos, un perfil social particular, pero con ciertos matices a partir del momento en el que empieza, digamos, el nivel social de esta gente a bajar, y historias un poco ocultas como esta de Caldera promoviendo deportaciones masivas en los 90 y demás, que no termina como de discutirse hoy, ¿no? Nos quejamos mucho de la manera en la que somos tratados en algunos países, pero tampoco nos hemos detenido a lo mejor a hacer la reflexión de cómo nosotros tratamos también a algunos migrantes en su momento, ¿no? O sea, consideramos que el ser recibido es un derecho adquirido y realmente no necesariamente es así, ¿no? Pero hay un temita más
importante que... Yo quería hablar de, no sé si... Sí, pero solo para cerrar la idea un momento, que hay un tema importante ahí también para diferenciar en esta migración de los 70, de los 80 y demás, que me interesa, por ejemplo, escuchar mucho el caso de la familia de Karina. Es un caso súper interesante porque demuestra lo reciente que es la recepción de migrantes en el país, que a veces la vemos como un fenómeno muy, muy lejano, pero también importante comentar que hubo una solidaridad también democrática muy importante, que es la que yo creo que los venezolanos reclamamos más. Es decir, cuando en Chile, cuando en Argentina, cuando en Uruguay, cuando en España y cuando en otros países, incluso en Centroamérica, empezó a haber conflictos sociales, conflictos armados, conflictos políticos, golpes de Estado, etcétera, Venezuela siempre estuvo de primera, sobre todo los partidos de la centroizquierda venezolana, siempre tuvieron como esta política de brazos abiertos, de recibir la migración. Miles de chilenos llegaron a Venezuela en su momento, y hablo particularmente de Chile porque es súper dolorosa la manera en la que los chilenos, o algunos chilenos han tratado a los venezolanos en esta última etapa. Miles de chilenos llegaron a Venezuela huyendo de la dictadura de Pinochet y no solamente fueron recibidos, sino que, por ejemplo, nosotros estudiamos en una universidad, todos los que estamos acá, donde todavía al día de hoy hay profesores chilenos que son profesores que fueron, no solamente fueron recibidos por el gobierno, sino que se les dieron cargos en las universidades de relevancia. Sí. Entonces, bueno, retomando, me interesa mucho el tema, lo que quería comentar Karina, y además este tema particular de ejemplificar quizás alrededor del tema de tu familia. Ana Karina se llama Ana Karina Caldeira, que es un apellido particularmente criollo, es un apellido portugués, de esta cosa que vemos como que Venezuela fue un país potencia, entre comillas, que recibía migrantes, lo vemos como una cosa muy lejana, pero bueno, esto es un caso muy reciente, ¿no? Bueno, yo quería comentar esto de las políticas de apertura, ¿no? De que nosotros en el imaginario popular entendemos que Venezuela es un país que no es clasista, que no es racista, que, o sea, de hecho el reclamo que siempre hace el venezolano, nosotros lo recibimos a todos, sí. Y por qué nos reciben y nos tratan así. Yo creo que esto... El mestizaje y yo creo que esto que estamos hablando de pobres no y ricos sí, o europeos sí y latinoamericanos no, evidencian cosas que a veces nosotros mismos pasamos por alto porque nosotros nos entendíamos como un país de puertas abiertas. Yo, de hecho, mis padres, para ligarle un poco, mis padres llegaron en los 80 a Venezuela, a sectores populares. ¿De dónde? De Madeira. ¿De dónde es Pinocho? Te viene el maldito chiste ese asqueroso. Bueno. ¿No has escuchado ese chiste de tío? ¿De dónde es Pinocho? ¿Madeira? ¿De Madeira? No lo había entendido. Buenísimo. Elvis, esta parte la cortamos después. Era un chiste de Katia de los señores. No, vale. Vino de Madeira, tenía como 4 hermanos ya en Venezuela. O sea, ese es tu padre. Mi padre y mi madre. O sea, tenían 4 hermanos ya aquí allá en Venezuela. Y la que llora que no está en Venezuela. Bueno, que yo quería resaltar en sí que donde mi papá tenía el negocio en Katia, éramos italianos, colombianos, o sea, todos compartíamos locales de venta, había lotería, abasto, etc. O sea, que convivíamos en hermandad y parecía una migración, yo creo que todos éramos iguales, tal, no sé qué. Y quería conectar con el Caracazo, la que buscas siempre ese episodio, que yo creo que el día en que todos nos dimos cuenta que había una diferencia fue el Caracazo. O sea, cuando mi mamá, porque nosotros vivíamos, o sea, como buen portugués, si no vives arriba del local, vives enfrente o muy cerca porque vives más en el local donde trabajas. Y mis padres vieron cómo saquearon el negocio. Y claro, eran los mismos que le daban fiados, los mismos que, bueno, se hablaban diariamente, incluso los chicos con los que compartíamos, ¿no? Que eran de otros países. Pero lo que quiero recalcar es que en ese espacio hubo algo que se rompió y algo en que nos dimos cuenta en que algunos, esa migración fue diferente. O sea, estaba esa migración de repente colombiana que estaba en los barrios, que no se veía al nivel de ciudad y que estaba resentida, estaba molesta porque no tuvo el mismo nivel de inserción que otras migraciones o aceptación porque mis padres vinieron pelando bola, pero bueno, lograron crecer, bueno, porque además del trabajo había menos impuestos que pagar, yo creo, pero bueno, un trabajo obviamente hecho allí, pero había las posibilidades, había espacios que ocupar. Pero bueno, que yo creo que llegó un punto en donde nos dimos todos cuenta, aunque algunos todavía no se dan cuenta, en que había un trato diferente para ciertos sectores, claro, y para otros sectores migrantes de Europa o blancos, lo que sea, estaban como más privilegiados desde el Estado, desde la visión de que se quería para Venezuela. Bueno, no olvidemos el mito que todos habremos escuchado en un momento en Venezuela no había malandros hasta que llegaron los colombianos, ¿no? En Venezuela no había delincuencia hasta que llegaron los colombianos. Y esto
era una cosa muy recurrente, sobre todo en las familias de clase media, y yo creo que es algo que también desde algunos espacios del Estado se promovió. Bueno, había un dicho horrible que era que si el venezolano no el colombiano no la cagaba en la entrada, la cagaba en la salida. Sí, sí. O sea, Yo solamente para apuntar algo, y esto es algo que he pensado, yo encuentro que hay un hilo conductor entre la marginalización de la migración sudamericana y el despertar que hace Chávez de la conciencia colectiva o la conciencia de lo público y de la relevancia que pueden tener esos hijos de inmigrantes. O sea, esa gente que fue marginalizada por mucho tiempo, un buen componente de ellos era inmigrantes, no estaban incorporados en la discusión pública y Chávez los incorpora. Y creo que hay parte de la clave, y por eso es algo en lo que pienso muy frecuentemente sobre los flujos migratorios actuales. ¿Cómo evitamos que que la migración se getifique, que no se sienta parte del resto del tejido social? Porque si no, en el futuro, mañana, será sujeta a absorber esos mensajes. pero también debo decir que por ejemplo, mis padres, yo siempre viví en Catia, en el cementerio, o sea, que esa migración europea también estaba en los sectores populares. O sea, trabajaban en esos sectores populares y, pues, digamos, éramos parte de la comunidad popular, pero que también había, dentro de lo popular, también existían diferencias notorias que a veces uno pasaba por encima y que fueron más obvias de repente en el Caracas. Sí, pero es que claro, que creo que fue una cuestión de tiempos, ¿no? O sea, porque la migración en su mayoría es clase trabajadora que va a otro país simplemente por mejora de sus condiciones y pues afortunadamente no solamente hay una cuestión racial, en su mayoría las primeras oleadas migratorias fueron blancas, sino que también eso mismo coincidió con que esta segunda oleada coincidió con una mala situación económica que simplemente cerró esta posición por parte de la administración pública, que es vital, justamente por lo que dice, porque al final si marginaliza a todos estos sectores, a todos estos grupos de migrantes, acaban siendo problemáticos de alguna manera, pero simplemente porque no están recibiendo bienestar por parte del Estado. Y otro beneficio, perdón, disculpa que me detenga aquí, otro beneficio que pasa, que yo creo que también le pasa a muchos venezolanos o a algunas migraciones como los judíos y tal, del lazo de solidaridad de aquellos que ya estaban. O sea, mis padres llegaron ya cuando había ya muchas generaciones de portugueses, o al menos 2 generaciones de portugueses, y la solidaridad que se tejía alrededor de esos lazos te ayudaba a impulsar tu negocio o a lo que quisieras hacer, que ya te daba una oportunidad distinta a aquellos colombianos que estaban recién llegados, y que los que habían llegado previamente también estaban igual de marginalizados y que no podían tener ese lazo para crecer, digamos. Para ir cerrando este punto y entrar más en la materia de la migración venezolana actual, rescatando esto que acabas de decir, que es muy interesante, de cómo Chávez capitalizó quizás a muchos de esos migrantes de segunda generación que pertenecían a esos sectores populares, que ya quizás para la segunda generación estaban ya más incorporados, como venezolanos, pero que seguían siendo, digamos, de familia extranjera. En principio, incluso más allá del debate ridículo acerca de la nacionalidad de Maduro en sí mismo, se sabe que Maduro es, por ejemplo, alguien con familia colombiana, porque hay muchísimos venezolanos con familia colombiana. Desde el punto de vista, eso no lo descalifica de ninguna manera, ¿no? De ahí vino Veneca también, Beneco. Solo para que quede claro. Vamos a hablar un poco de cómo llegamos ahora a ser 8 millones fuera, ¿no? Porque hemos hablado mucho de cómo recibimos, a quiénes recibimos, cómo los recibimos y cómo nos comportamos. Yo cerraría solamente diciendo que con todos los matices que esto pueda tener y con todas las historias oscuras que a lo mejor no se hablan de forma tan transparente, en términos globales sí que fuimos un país que, poniendo todo en la balanza, recibió de una manera mucho mejor a los migrantes quizás en la que hemos sido nosotros recibidos. También es verdad que en un periodo mucho más alargado en el tiempo. Pero entonces, ¿cómo empezamos a ser gente que salió del país, ¿no? Eso creo que es interesante, sobre todo para los que nos reciben, que no saben qué ha pasado en Venezuela. Y yo identificaré ahí como varios momentos y después podemos hablarlos en detalle o discutirlos, ¿no? Pero hay como varios bloques, ¿no? Hay una primera migración en el año 2002 o un pequeño goteo migratorio que empieza en el año 2002 a partir de este pico de conflictividad social del 11 de abril, del 13 de abril, del golpe, el contragolpe y estos primeros años de Chávez tan conflictivos. Paro petrolero. Paro petrolero, todas estas actividades, bueno, paro petrolero y los despidos petroleros. Sí, la purga. Para quien no lo sepa, cuando hubo un paro petrolero en el año 2002 en Venezuela, Chávez despidió a más de 16.000 trabajadores de la industria petrolera, muchos con ingenieros y técnicos de alto nivel que terminaron migrando a otros países y hoy en día son la fuerza laboral de varias de las principales empresas petroleras del mundo. Yo estuve leyendo un informe en Colombia, cómo creció la industria petrolera en Colombia a través de muchos de los... En Colombia, en Ecuador, en Arabia Saudita, en un montón de países, técnicos de PDVSA que los regalamos básicamente al extranjero solamente porque eran opositores. Pero bueno, este primer momento del 2002...
yo diría que se va alargando como un goteo y que hace pico en los momentos de conflictividad altas, 2006-2007, Sí, referéndum, 2010, referéndum, tal, pero que tiene un perfil social muy particular, ¿no? Son venezolanos de clase media alta y de clase alta que tienen mucha familia europea o familia en otros países o los medios económicos para irse a instalar en Estados Unidos, en Europa, siempre en países desarrollados, nunca en países, digamos, con un estándar de vida en principio menor al que existía en Venezuela en ese momento, cosa que no es la realidad actual, ¿no? Que eran también familias, no llamamos oligarquía, pero sí que eran familias de empresas con las que Chávez estaba quizás no al primer momento, pero empezaba a enfrentarse. Bueno, ¿no? todos los que veían que su interés económico o su nivel social estaba amenazado por lo que estaba pasando, ¿no? Y la inseguridad. Claro, eso vino después. Claro. No, pero ya en el 2005-2006 ya lo de la inseguridad empieza a ser. Sí. Esto es muy importante que comentarlo y también para darle contexto a quien lo ve y no conoce la historia venezolana, porque esto es un hilo conductor de todo esto. El venezolano no solamente migra por la situación política, el venezolano no solamente migra por la situación económica, el venezolano migra también por su seguridad personal. Y cuando hablamos de su seguridad personal, no nos estamos refiriendo a su seguridad personal porque lo van a detener desde el gobierno o las fuerzas de seguridad. Es su seguridad personal de poder salir a comprar pan en la esquina y que no lo maten para robarle los zapatos. Cosa que a lo mejor suena ahorita exageración, pero estamos hablando de que en Venezuela, en el periodo 2008-2012, hubo momentos en los que había en Caracas 65, 70 homicidios cada fin de semana, ¿no? O sea, aquí en Cataluña, por comparar, a lo mejor hay 10 homicidios al año. En Caracas había 65 homicidios cada fin de semana. Y secuestro express. Bueno, secuestros express, todos aquí, o sea, creo que levanta la mano quien aquí ha sido asaltado o secuestrado o robado con una pistola en algún momento de su vida. Y si haces este experimento, aquí levantaron la mano los de la producción también, todos los venezolanos hemos pasado esa experiencia en algún momento, ¿vale? Pero luego viene el pico y luego empieza de verdad la situación a ponerse grave, ¿no? Que es a partir de 2014, 2015, llega Maduro al poder. La llegada de Maduro al poder coincide con dos cosas, ¿no? Deterioro de la situación económica porque hay un bajón muy fuerte del precio del petróleo a nivel mundial. Sí. Del precio, y de la producción, por ineficiencia de la misma industria. Claro. Correcto. Pero no solamente por esto, sino porque además todas estas políticas económicas que habían generado una gran movilidad social que el chavismo había promovido durante varios años, empiezan a notarse que solo son sostenibles en la medida en la cual el petróleo sea un bien ultrapreciado por todo el planeta, cosa que estaba empezando a dejar de ser y que hoy en día cada vez lo es menos, y que dependía exclusiva y directamente de el precio en los mercados internacionales del petróleo. Sí, empiezan a verse todos los estragos de una corrupción básica endémica dentro del chavismo, que todas esas políticas públicas que arrancaron durante los primeros 6 años del chavismo no acaban en absolutamente nada. Políticas públicas que, si bien pretendían universalizar la salud, expandir la vivienda, expandir la educación, vemos ahora mismo cientos de hospitales sin acabar, colegios sin acabar, ambulatorios intervenidos, quitados a manos privadas, que quedaron en el abandono total, y todo eso es población vulnerable que en algún momento empezó a ser atendida y cuando el dinero simplemente se acabó, pues esta gente quedó a la deriva. Y yo añadiría, además de toda esta prestación de servicios que comporta una carga importante para el Estado, que lo podemos considerar inversión en salud pública, en educación, ¿vale? Pero también la destrucción del tejido productivo. O sea, una política de expropiaciones de grandes empresas agropecuarias, de producción de alimentos, de sectores en los que Venezuela alimentaba el mercado doméstico, pero también era competitiva, empezó a tomar el Estado el control para la comunalización, el cooperativismo, tal, que al final acabaron en producción cero. Sí. Bueno, que se la comió la corrupción. El cooperativismo falso, que era para expropiarlas, para dárselas a un milico que iba a ser el jefe de la empresa. ¿Entiendes? O sea, nunca hubo una intención real de que... los trabajadores. Bueno, digamos, pongamos el beneficio de la duda de que algún ideólogo dentro del gobierno estaba convencido de que realmente estas cooperativas eran la vía para que los trabajadores tomaran los medios de producción. La práctica fue toda la contraria. Y esto tiene dos dimensiones, y creo que es sumamente importante hablar de las dos dimensiones. Tiene la dimensión ineficiencia y conceptualización errónea de las políticas públicas de partida, que está clarísimo, porque si no hubiesen sido erróneas no hubiesen colapsado como colapsaron, y el componente corrupción, ¿no? O sea, los grandes socialistas, los dueños de la moral, los que vinieron a acabar con la corrupción, los que acabaron con la robadera de los adecocopellanos, pues vinieron no solamente a robar, sino a robar a manos llenas y a quedarse con el dinero de absolutamente todos los sectores estratégicos.
especialmente los militares. Sí. Especialmente los militares que estaban en todos los cargos estratégicos y en todos los puntos de control de estas empresas nuevas Que con el control cambiario se hizo millonaria de la noche a la mañana. Ya vamos a hablar de Cadivi, que esto es un tema importante que Daniel quería comentar. Pero si me permites como poner un punto en 2013, que lo recuerdo vívidamente porque fue el año en que yo personalmente tomé la decisión de emigrar, en 2012-2013. O sea, estábamos en un país con la producción petrolera caída, con la inflación por el techo, la devaluación de la moneda galopante, un control cambiario cada vez más restringido a la importación de bienes y servicios. La inseguridad estaba muy fuerte. Y además, encima de todo eso, o sea, la guinda del pastel fue la elección de Maduro, que supuso la pérdida del sueño por un futuro mejor. O sea, el futuro mejor ya no estaba en el mañana, sino que no estaba allí. Y eso yo creo que fue ¿no? Catalizador. Sí. El catalizador de esa migración que empezó en 2013-2014. Sí, también hubo la polémica esta de las primeras elecciones de Maduro, donde al día de hoy se ofreció una auditoría de esta elección que nunca se concretó. Al final la oposición terminó a regañadientes aceptando los resultados, pero bueno, nunca se supo exactamente cuáles fueron los resultados definitivos de esa elección y si las irregularidades que todos sabemos que sucedieron, hasta qué punto impactaron o no en ese resultado. Y bueno, ¿no? además de otros hitos de población que se iba, era después de las elecciones, o mismos dirigentes o políticos que se tenían que ir luego después de unas elecciones políticas en Venezuela, digo. Claro, No sé la si es tan persecución y relevante. tal, que claro, en ese momento todavía no estaba tan grave. Esto se empieza a hacer más grave a partir del año 2014. En el año 2014 vienen estas protestas famosas de la llamada salida, de las que al día de hoy ya casi nadie se acuerda, convocadas justamente por María Corina Machado, por Leopoldo López y demás, un poco para desplazar del liderazgo a Enrique Capriles, que había sido derrotado y había terminado admitiendo su derrota en esas elecciones de 2013. Y esto desencadena una conflictividad social en el país altísima y vemos, en conjunto con el deterioro económico y la consolidación de Maduro en el poder, una oleada migratoria bestia. Bestia. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de gente que salió, por ejemplo Daniel, que salió en ese momento. Y bueno, otros fuimos saliendo más adelante, ¿no? Sí, no, pero también, claro, y ya empieza un ataque frontal hacia las clases populares. Empiezan las llamadas operaciones de paz. En el 2014 justamente empiezan, ¿no? Entonces, básicamente, personas que se encontraban en barrios y que de repente llegaba la policía y empezaba a ejecutar a mansalva, en teoría, para luchar contra la criminalidad, y que básicamente pues te veías con tu familia desintegrada porque un policía había venido y te había asesinado a tu hermano, a tu tío, a tu padre. Y pues nada, lo único que te quedaba era irte. Un dato sobre eso, perdón, que es que según la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su informe de la determinación de hechos sobre Venezuela, se estima que en esos años, primeros años del gobierno de Maduro hasta las protestas de 2017, 2018, 2019, se estima que hubo 25.000 ejecuciones extrajudiciales en el país, que son 25.000 muertos, principalmente en los sectores populares. Algunos de ellos quizás tenían antecedentes penales, pero la inmensa mayoría eran gente a la que le tumbaron la puerta de su casa y se la llevaron porque alguien lo delató, porque alguien inventó lo que sea, que son como datos que a lo mejor la gente no maneja. Perdón, ¿que ibas a decir algo? No, antes de eso que también había un elemento generacional, que en el 2002, etcétera, era gente que ya trabajaba en Venezuela, mayor, digamos, unos 30 y pico, 40 y pico, y en los 2016, 2015 fueron jóvenes que, bueno, se hizo famoso el gran me iría demasiado. Sí. Y que tú veías que todos tus compañeros al graduarse lo que te decían no era que iban a empezar un nuevo trabajo, sino que era me voy del país. ¿Y para dónde te vas? ¿Y para dónde te vas? Ojo con algo, que yo creo que todavía para 2014-2015 esto todavía sigue siendo un fenómeno muy clase media, ¿vale? O sea, es decir, ya no son a lo mejor las clases altas que tienen todo resuelto, pero ya estás viendo que el que se está yendo es el clase media, el joven clase media profesional. Claro. Y por eso todavía en esta época no estamos viendo esta reacción social xenofóbica en otros países, o también aporofóbica en otros países, ¿no? Porque para ya conectar con la realidad actual, ¿dónde se va todo de verdad o se arma el desastre verdadero de la migración? Pues a partir del año 2017. A partir del año 2017 se da una nueva oleada de protestas masiva contra Maduro, tratando de sacarlo del poder, y ahí es donde yo diría que ya Maduro, en 2017-2019, ¿no? Como que saca todas sus garras y el sistema dictatorial se empieza a consolidar. Y además la situación económica ya en 2017 estaba crítica. Es que diría que tiene esta, digamos, tercera ola de migratoria tiene dos raíces. Por un lado,
es la desesperanza en el futuro, no solamente a partir del 2013, pero sobre todo después en el 2015, cuando la oposición gana por una supermayoría la Asamblea Nacional, y en el 2016 el gobierno decide no reconocerla y se inventa, pues ya en el 2017, ya esto, con lo que comentabas, con las protestas masivas, con la Asamblea Nacional Constituyente y todo esto, o sea, era un aviso, una previsión de que simplemente el gobierno no estaba dispuesto a entregar el poder por vías democráticas. Y por otro lado, en el 2016 y en adelante es donde empieza a verse la crisis económica profunda, que es lo que llamaron esto de la dieta de Maduro, ¿no? La gente empieza a sufrir cuadros de desnutrición, ahí no se encuentran productos, habían colas. Bueno, yo en este momento, yo puedo contar una anécdota, porque en ese momento yo estaba trabajando en la alcaldía de Los Alias, en San Antonio, y puede ser que una de las cosas más difíciles de las que he vivido, y yo siendo funcionario público, fue cuando por temas de razonamiento y por los famosos bachaqueros, ¿no? Que eran, para quien no lo sepa, personas que se dedicaban básicamente a acaparar comida que en ese momento estaba racionada y después a venderla a sobreprecio, especulando, o a vender directamente puestos en la cola del racionamiento. Pues como funcionarios nos tocaba ir a controlar colas de personas que básicamente estaba hambrienta y únicamente podía acceder a productos regulados. Esto fue muy doloroso porque veía cualquier tipo de cosas y familias pues desesperanzadas, llevadas a lo más mínimo de la dignidad humana. Claro, o sea, eso nos sirve de pie para esta última etapa, porque ya digamos también se nos está agotando el tiempo, como en todos los episodios se nos agota el tiempo, porque son temas que de verdad creo que podríamos hablar por horas de estas cosas. También esto la gente lo tiene un poco más reciente, ¿no? Pero yo creo que esto es un episodio que puede ser muy informativo, sobre todo para gente que interactúa con venezolanos, pero que no está al tanto de estas minucias, ¿no? Cuando ya son los sectores populares o las clases populares las que empiezan a sufrir más de frente en los estragos de la hiperinflación, de la devaluación bestial de la moneda, de la represión, como acaba de decir Luis, etcétera, empieza un éxodo verdaderamente masivo. Pero este éxodo masivo ya no es a Miami, este éxodo masivo ya no es a Madrid. Este éxodo masivo es la gente, el famoso fenómeno de los caminantes, donde gente de clases populares venezolanas a pie se empieza a ir ya sea hacia el sur y terminan en Argentina, terminan en Chile, terminan en Perú, en Ecuador. Estamos hablando de que en 2018 se estima que salían 5.000 personas diarias cruzaban la frontera con Colombia para seguir caminando hacia el sur. Fíjense lo que eso significa, 5.000 diarios. Sí, sí. Durante todo el año. Lo que produjo un rechazo de estos países, o sea, de mucha de la población de este país por bienes escasos, porque eran gente popular y claro, demandaban los mismos bienes, y luego el rechazo al propio venezolano que ya había llegado a estos espacios y era de clase media, que no quería que lo vinieran a putear, ¿sabes? Que el estatus venezolano migratorio, sí, que era muy respetado porque eran técnicos formados, etc. Sí, sí, sí. De ahí tengo un cuento, pero después... Esa es una cosa interesante de hablar, esta especie de guerra civil entre migrantes venezolanos que existe, silenciosa, sí, pero que existe. Pero bueno, para contextualizar un poco más, a estos países a pie, pero también a pie, por ejemplo, en los Estados Unidos. Cruzando el Darién, redes de tráfico humano, explotación sexual. Sí, todo lo que cuando se llenaron los países del sur, empezaron a migrar hacia el norte. También es verdad que en el año 2019 hubo un acuerdo entre varios países para empezar a recibir cuotas de venezolanos particulares, que fue un poco promovida por el gobierno de transición, este fracaso de iniciativa de la oposición venezolana, y pues se llenaron literalmente estos países de gente. ¿Qué pasa? El perfil replicando lo mismo que pasó en Venezuela. Esta segunda o tercera oleada migratoria ya no es una oleada migratoria del perfil profesional de clase media, sino que en muchos casos es, bueno, gente de clase trabajadora, que está cargando con 2 hijos, que a lo mejor la madre no puede trabajar, o que llegan sin las mismas oportunidades, sin las mismas herramientas que la gente que llegó quizás a países más desarrollados, y que también los países a los que llegan no tienen las mismas capacidades de absorberlos. Y empezamos a ver esto que hemos estado viendo en el último año y medio, que evidentemente como venezolanos nos duele, nos preocupa y que nos parece un horror, que son estas manifestaciones de falta de solidaridad o incluso de xenofobia o de la misma porofobia que ya hemos mencionado varias veces en el capítulo, en países como Perú, donde hemos visto gente quemando campamentos de refugiados venezolanos o linchamientos masivos de venezolanos sacándolos de sus casas porque los echan la culpa de un delito particular, o el rechazo, por ejemplo, de la población venezolana en Colombia y el uso de esto por parte de los candidatos presidenciales o candidatos a alcaldes en Bogotá, o bueno, los casos, el tema de Chile, que bueno, lamentablemente
amigos chilenos, a revisarnos, ¿no? Sobre lo que está pasando. O sea, un país que es posiblemente el que debería tener mayores capacidades de recibir gente, considerando que hay que tener casi que menos población del continente, considerando su PIB respecto a la población. Y bueno, hoy en día las expresiones de xenofobia y de rechazo hacia los venezolanos en Chile, pues ojo, ¿eh? No, y tanto. Ojo. Que evidentemente no es que, con esto no quiero decir que todos los venezolanos son santos y que todo el mundo llega a hacer el bien y que todo está perfecto, pero la inmensa mayoría de gente que emigra es gente trabajadora, que lo que está buscando es una oportunidad mejor para su familia y que al igual que nosotros que estamos acá, lo que estamos buscando es huir o escapar, así sea temporalmente, de una situación sumamente crítica y que les deseamos a todos que nunca tengan ustedes que vivir. Creo que ante las dimensiones de la migración venezolana puede abrir un debate transversal, o sea, se puede extrapolar a nivel transversal sobre todas las migraciones que están ocurriendo a nivel global hoy en día, bien sea por situaciones políticas, económicas como la venezolana, medioambientales, que hará que mucha gente ya esté migrando y siga migrando, a replantearnos incluso las cuestiones que se impusieron en el siglo XIX sobre la nación, la idea de nación, y quién controla la nación y quién es el nacional, a cómo incorporamos a estas personas, porque tienen un derecho fundamental a migrar y a desplazarse, a buscarse la vida. Y aquí tú apuntabas, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Bogotá, me parece. Bueno, la cabeza en aquel momento. Exacto. Claudia... Sí, no me acuerdo, pero sí, tengo la cara en la cabeza. De los linchamientos y tal, o sea, ha habido reacciones populares o de los vecinos sobre la presión migratoria que hay, pero yo encuentro que evidentemente hay mucha más responsabilidad política para quienes instrumentalizan a la migración, sea venezolana o de donde sea, para fomentar la xenofobia. Porque eso es lo que hace al final también, o sea, lo que buscan es excusar su responsabilidad sobre la crisis de desigualdad de los países en general. Y lo que hace también es poner a pelear, o sea, saca del debate, desdibuja el conflicto vertical de los que concentran los medios de producción, de los que concentran la pasta en los sitios. Se deja de hablar de ese conflicto vertical. La pasta es la plata, pero esto se cree español ahora. Está bien usado. Bueno, es parte también de incorporarse en la jerga. Entonces, desdibuja el debate vertical sobre sobre cómo se redistribuye la riqueza, y te pone a pelear al penúltimo con el último de los estratos sociales. Y eso es muy peligroso, que la clase política, sea donde sea, lo tenga en cuenta. Y otra cosa que quería añadir sobre el tema migratorio es que es muy peligroso el discurso de que los migrantes son necesarios para empujar el crecimiento económico y para revertir la pirámide poblacional. Lo segundo es un hecho, ¿vale? Repoblemos, pero lo primero es crítico cuando empieza a haber una debacle económica. Porque entonces lo que quiere decir es que nos vienen bien los inmigrantes cuando queremos que la economía crezca, pero en momentos de crisis, mira, cerremos la puerta. Y eso es peligroso porque entonces tendremos el chivo expiatorio de quién colapsa los servicios, quién acapara los trabajos que son necesarios, etc. Él se está postulando a un puesto de diputado. No, estoy totalmente de acuerdo. Y quisiera rescatar algo, lo comentabas al principio sobre el uso de los inmigrantes como arma arrojadiza, ¿no? Y yo creo que lo hemos comentado bastante claro, la culpa de la migración masiva de venezolanos ha sido el chavismo y por todas las consecuencias que ha hecho. Sin embargo, hay que decir que élites políticas también tienen su papel bastante importante en, sobre todo, reacciones de gobiernos extranjeros, porque son los que han tenido conversaciones directas y que han impulsado narrativas como en verdad los migrantes que están llegando son del Tren de Aragua, son bandas delictivas, es el chavismo abriendo las cárceles y enviando presos para desestabilizar, y todo esto ha conllevado a, por ejemplo, una política de Estado de Estados Unidos en donde básicamente está dirigida a atacar a migrantes venezolanos, llevándolos a campos de concentración en otros países, terceros. Y a llevarlo ahora, en su último proceso despiadado, diría, a llevarlos como fichas de cambio entre negociaciones de dos dictadores. Y nuestra élite política, la que en teoría representa a los sectores democráticos, callada, sigue sin decir nada. En una postura absolutamente servil ante, unas alianzas internacionales que al final no siquiera entendemos para qué funcionan, porque al final no nos terminan de resolver la situación, ¿no? Aquí hay un punto importante que lo quiero conectar con y lo dije antes y aprovecho esto para decirlo, que es
La guerra entre migrantes, que es esto de poner a pelear al penúltimo contra el último. Amigos venezolanos, especialmente los amigos venezolanos de clase media que llegaron primero a estos países, no son, aunque tengan la nacionalidad, ustedes no pertenecen a esos países. Los que están en Estados Unidos y tienen green card, ustedes no son gringos. Los que tienen pasaporte europeo porque sus tatarabuelos fueron españoles, no son españoles, ustedes son venezolanos, igual que nosotros que estamos acá. El venezolano que llega a España por necesidad, aunque sea pobre, aunque no te guste, aunque haga ruido en la noche porque hace fiesta en la noche, porque no está acostumbrado a vivir en una comunidad igual a la que tú te acostumbraste a vivir y a crecer, no lo hace menos que tú, ni te debería dar el pie a ti para acompañar a aquellos sectores políticos de los países a los que hemos llegado que están empujando porque esta gente se vaya. Claro. Entonces vemos el fenómeno de los venezolanos en Estados Unidos aplaudiendo las políticas de Trump porque están sacando al venezolano pobre, porque el venezolano pobre que viene del Tren de Aragua. Sí, sí. No son del Tren de Aragua. Maduro no abrió las cárceles para mandar a la gente del Tren de Aragua a Estados Unidos, ni para mandarle a Ecuador, ni a Colombia, ni a ningún otro lado. Es decir, habrá entre los 8 millones de personas que se fueron, habrá alguno del Tren del Agua. Pero no fue una política de Estado. Y reforzar ese discurso, como dice Luis, lo que hace es, digamos, es escupir para arriba. Claro, porque te vuelves un potencial objetivo por parte del Estado a ser deportado, atacado. Y aunque te creas que no lo eres, lo eres. Claro. Porque cuando Trump habla de deportar a los venezolanos, no dice si va a deportar a los venezolanos que estuvieron en el Fermín Toro respecto a los que estuvieron en el San Ignacio de Loyola. ¿Sí me entienden? O cuando Vox habla de deportar a 6 millones de inmigrantes, pues que sepan que también estamos ahí metidos, aunque muchos venezolanos quieran entrar en las listas de Vox, del Partido Popular, y toda esta gente que está metida ahí también. Con un crucifijo en el pecho, o sea, siendo cristiano y bueno... Bueno, yo creo que entra lo fundamental que estábamos hablando también de la solidaridad de aquel migrante que llegó antes, y yo creo que los venezolanos hicieron todo lo contrario, sobre todo con esa segunda migración más popular, y por ejemplo, yo viví en Argentina una temporada y la gente que vivía allá, que ya estaba el 2015 y tal, era un fuerte rechazo a aquellos gente que llegó en ese momento. Y yo creo que traspolamos un poco la lógica de lo que sucedía en Venezuela, porque en Venezuela nosotros pedimos que bajen los cerros, pero para tumbar el chavismo, no para una integración. Entonces, no quieres que los cerros vayan a donde tú estás para convertirte en una comunidad o relacionarte o ser el otro, dialogar, sino para el otro que te salve el chavismo, pero igual deshacerte de él. Entonces yo creo que tenemos que entender que el otro, diferente, que todos somos diferentes, tenemos razones diferentes por las que emigramos, pero al final somos venezolanos y somos los únicos que podemos ayudarnos entre nosotros, porque incluso nunca nos vamos a poder salvar solos, o sea, es que no va a suceder, porque Trump no va a ver si hay un venezolano más clarito que el otro y que el otro tiene la nariz fina, ¿sabes? Al final van todos para el mismo lugar. O sea, tenemos que ser conscientes de nuestra identidad de migrantes. Sí, y no ser unos desclasados absolutos y ser gente con ningún tipo de conciencia social ni solidaridad, que es lo que vemos repetido en muchos casos. Y disculpen ese pequeño rant porque la verdad es que o sea, tenemos mucho tiempo pensándolo. Bueno, mejor que lo que acaba de decir Karina, imposible terminarlo. La invitación a todos, tanto gente que recibe venezolanos o de países que están recibiendo venezolanos, como para los propios venezolanos, es... De nuevo, solidaridad, ayuda, comprensión y empatía, entender que los venezolanos no estamos migrando por gusto, sino que es una situación realmente grave la que se está viviendo en el país y que solamente pedimos tener, digamos, las mismas oportunidades, el mismo apoyo que en algún momento Venezuela le dio a otras personas de otras nacionalidades cuando llegaron al país. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Hachimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.